Vamos a trabajar lo que es anatomía del cuerpo humano. Ya hemos visto algo en lo que es la plataforma virtual. Vamos a ver lo que está conformado o los órganos, aparatos que encontramos en cada uno de los órganos o sistemas y aparatos del cuerpo humano, teniendo en cuenta lo que son las... Maestra, no se escucha. Profe, usted no se escucha. ¿Me escuchan? Ahora sí, yo lo escuché cuando dijo ahora que sí lo escuchaban. Bueno, vamos a comenzar con lo que es anatomía, para entonces comenzar con a trabajar lo que son los diferentes partes del cuerpo o sistemas o aparatos que que vamos a visualizar en este módulo. Constando que anatomía no es más que una ciencia que estudia las estructuras de los seres vivos o del cuerpo humano, teniendo en cuenta lo que es la forma, topología, ubicación y disposición relacionado entre los diferentes órganos que vamos a visualizar en todo lo que es el trayecto de este encuentro en lo que es el contenido de anatomía. Nos dice que también dentro de ello podemos tener en cuenta en la anatomía que está muy relacionado con lo que es la fisiología, ya que la fisiología es otra ciencia que se ocupa de comprender el funcionamiento de lo que son las partes, aparatos o sistemas del cuerpo humano, que por eso siempre está de la mano, ya que la anatomía tiene que ver con la forma topográfica, ubicación y disposición de los diferentes órganos, y la fisiología, que va muy de la mano con ella. Vamos a ver las diferentes funciones que tienen cada uno de esos órganos, teniendo en cuenta lo que es la forma, la topografía y la ubicación y disposición de cada uno de ellos. Vamos a ver pequeñas ciencias que siempre están muy de la mano, aparte de lo que es la fisiología, de lo que es anatomía. Tenemos lo que
Dentro de ella entran aquellas disciplinas o anatomía como descriptiva, quirúrgica y comparada. Dentro de lo que son las descriptivas están relacionados a lo que son los diferentes sistemas que comprende lo que es el cuerpo humano en base a lo que es la interacción de cada uno de los órganos. Tenemos las quirúrgicas que tiene que ver más con los tejidos y estructura de lo que es el cuerpo en el momento que se puede tener una intervención quirúrgica o un proceso médico. Tenemos la comparada, que la comparada no es más que son aquellos cotejos que podemos tener en el cuerpo humano o en la parte animal, teniendo en cuenta una semejanza entre cada uno de ellos. Podemos decir que pueden tener manos, pueden tener pies, pueden tener brazos, pueden tener de cuatro patas, puede ser de dos patas y así sucesivamente. Es como comparando una cosa con otra. Puede tener estómago, como no puede tener estómago, puede ser que tenga un órgano y a la misma vez no lo tenga. Eso es en lo relativo en una comparación. Dentro de eso se utiliza más en la comparación con los animales y nosotros los seres humanos, es cuando se hace ciertos estudios o lo que son muestras para cualquier fármaco que se utiliza siempre en la mayoría de los ratones de laboratorio para hacer ciertas muestras para ver las que son las reacciones que puede producir cada fármaco o estudio en una investigación a largo plazo. Aquí podemos clasificar lo que es la anatomía, se puede clasificar como macroscópica, que es cuando estudia los órganos según las partes. Grande, si lo podemos ver desde el punto de vista, podemos decir, que siempre desde la escuela nos lo enseña, que el cuerpo humano se divide en cabeza, tronco y extremidades. Esto es un ejemplo. O viceversa, puede ser miembros superiores, miembros inferiores. Cuando hablamos de la clasificación regional, es cuando se puede dividir en pequeñas regiones que puede ser amplio. Podemos hablar aquí en sentido figurado, si hablamos de lo que es el tórax, la división del tórax, anterior y posterior, si hablamos del abdomen, anterior o posterior, si hablamos de lo que son los músculos, anterior y posterior, y sucesivamente. Cuando hablamos topográficamente, hacemos la división por regiones pequeñas, en el sentido figurado, que es lo que vamos a tratar y vamos a ver en todo lo que es eh, este módulo. Cuando decimos regiones pequeñas, podemos decir, el sistema respiratorio, el sistema cardiovascular, porque son regiones que vamos a encontrar que se encuentran ciertos órganos y se van subdividiendo cada uno de ellos para conformar lo que es la región anatómica del cuerpo humano. Aquí podemos ver algunos sistemas, vemos lo que es el linfático, el cardiovascular, el muscular y el digestivo. Ciencias auxiliares de lo que es anatomía. Tenemos dentro de la ciencia que podemos encontrar, según el estudio especializado, la mayoría de las especialidades que se relacionan según la rama. Aquí podemos ver osteología, que no es más el estudio de los huesos, artrología, que estudia lo que son las articulaciones, miología, que estudia lo que son los músculos, angiología, que estudia los vasos sanguíneos, cardiología, que estudia todo lo que son la estructura de lo que es el corazón, esplenomegalia, que se encarga del estudio de las vísceras, neuralgia, estudia lo que son los nervios o el sistema nervioso neural, que normalmente lo conocemos como neurólogo, y tenemos lo que es neumología, que estudia lo que son las vías respiratorias, gastroenterología, que es todo lo relacionado con lo que es el aparato digestivo, y endocrinología, lo que estudia son los órganos
o glándulas que se encuentran en el aparato o cuerpo humano. Y sucesivamente, si nos vamos a pediatría, nos vamos a lo que es eh, cirugía y etcétera. Son las diferentes especialidades según cada uno relacionada con la anatomía. Vamos a trabajar el primer aparato. Tenemos lo que es el aparato respiratorio, que nos dice que es un sistema o aparato que se conforma por un conjunto de órganos que posee los seres vivos con la finalidad del intercambio de gases con el medio ambiente. Su estructura y su función puede variar y va a depender del tipo de organismo o de su hábitat donde lo encontremos. Es un órgano principal del cuerpo humano y de los animales, como nos dice aquí. O sea, que el aparato respiratorio es un conjunto de órganos que vamos a ver más adelante detallado y tiene que ver con el intercambio de gases con el medio ambiente. Tenemos aquí parte de los órganos que vamos a visualizar que conforman lo que es el aparato respiratorio. Podemos ver que desde las fosas nasales, la faringe, laringe, tenemos la tráquea, tenemos la tráquea se divide en dos lóbulos que dentro de ellos forman lo que son los bronquios y los bronquios se dividen en bronquiolos y esos bronquiolos en alveolos y lo van a conformar lo que son ambos pulmones, el pulmón derecho, el pulmón izquierdo. Vamos a ver las partes del aparato respiratorio que conforma, como decimos, que un grupo de, un conjunto de órganos que está conformado por las fases nasales, que son dos cavidades donde fluye o permite lo que es la entrada y la salida del aire, lo cual la función de las fosas nasales es humedecer y filtrar y calentar lo que son aquellas estructuras llamadas cornetes para que pueda pasar el aire que adquirimos de lo que es la atmósfera. Tenemos lo que es la faringe, que es una estructura en forma de túbulo que está situado entre el cuello y revestido por una membrana que conecta lo que es la cavidad bucal y lo que es la fosa nasal, junto con el esófago y la laringe. Tenemos lo que es la laringe, que es un conducto que permite el paso de aire desde la faringe hacia la tráquea y los pulmones, lo cual la laringe se conecta con las cuerdas vocales y lo que pueden producir entre sí un espacio conocido como epiglotis. Tenemos lo que son las cuerdas vocales, que son sus pliegues que se encuentran en la laringe, lo cual van a vibrar al momento de entrar el aire y producir lo que es la voz. Tenemos lo que es la glotis, que es una porción más estrecha de la luz de la faringe, en un espacio que está limitado por lo que son las cuerdas vocales. Tenemos la epiglotis, que es un cartílago que se sitúa por encima de la glotis y que construye lo que es el paso de bolo alimenticio. O sea, la glotis viene siendo lo que se le conoce como úvula, que lo tenemos como campanita al momento de nosotros abrir lo que es la boca. Y lo que es la epiglotis viene siendo la tela que uno tiene más para abajo, que hace que se produzca al momento de ingerir o introducir un dedo, se produzca lo que es el vómito por la sensación. Ese es el cartílago que se encuentra ahí, que al momento de nosotros estar hablando, ese cartílago se abre. Al nosotros estar hablando, siempre se abre para que, para que pueda producir las cuerdas vocales y pueda producir lo que es el aire a lo que son los pulmones.
y viceversa, al momento de nosotros eh, ingerir alimento, lo que hace es que pasa a lo que es el esófago antes de pasar por lo que es la tráquea. Tenemos lo que es la tráquea, que está formado de un túbulo que se fusiona con la faringe y producen lo que son los bronquios. Eso se va fusionando nuevamente y produce los bronquiolos y alveolos, lo cual van a conformar lo que son ambos pulmones. Aquí podemos ver los pulmones, que la función del pulmón es que tiene que ver con el intercambio de gases con lo que es la sangre. O sea, que al momento de nosotros aspirar lo que es el aire, pasa por los cornetes que van a hacer el filtro, humedecer, pasa por lo que es la faringe, la laringe, y de la laringe va a la tráquea, y ahí en la tráquea entra a los bronquios y bronquiolos y alveolos y hace el intercambio de gas. Entonces, hacer ese intercambio se convierte en sangre y esa sangre fluye desde los pulmones a lo que es el corazón. Y así sucesivamente se hace el ciclo de lo que es el intercambio de gases por el proceso respiratorio o el aparato respiratorio. Aquí tenemos la parte que conforman lo que son los pulmones, que tenemos los bronquios, bronquiolos, alveolos. Tenemos también los músculos intestinales, que esos músculos intestinales se encuentran en un espacio, lo cual va a dividir lo que es la costilla y lo que es el abdomen. Tenemos el diafragma, que es un músculo que se encuentra en la cavidad abdominal, y tenemos lo que es la pleura o cavidad pleural, que es lo que va a cubrir, que es una membrana serosa que cubre los pulmones para que no puedan colapsarse o producir un daño de los pulmones. Deme un momentico, me voy a mover, se me presentó un inconveniente.
Función de lo que es el aparato respiratorio, como decíamos anteriormente, que consiste en desplazar lo que son aquellos volúmenes desde las atmósferas a los pulmones y las diferentes vísceras, o sea, que el aire penetra desde la fosa nasales, va por lo que es todo el trayecto de lo que es la faringe, laringe, llega a la tráquea, en la tráquea llega hacia los pulmones que podemos visualizar aquí, se convierten, van en los alvéolos y los alvéolos lo que hacen que ese aire pasa a lo que es la sangre y lo que va directamente al corazón. Aquí tenemos parte de lo que son las funciones de cada uno de los sistemas, que lo vimos anteriormente, que la faringe lo que es son pequeños cornetes de la cuerda vocal que van a producir lo que es el sonido. Tenemos lo que es la faringe, que lo que hace es al paso de lo que son las sustancias hacia el esófago, y lo que es la tráquea va a producir o eliminar lo que son los fluidos de aquellas partículas que no van a lo que es el sistema o el cuerpo, pero que van a ser desechados por lo que es la expiración y sucesivamente. Dentro de lo que son las enfermedades que podemos visualizar en el aparato respiratorio, vamos a dividirla por afecciones respiratorias altas y afecciones respiratorias bajas. Cuando hablamos de alta, hablamos desde la faringe hacia arriba. O sea, tenemos laringe, faringe y fosas nasales. Cuando hablamos de afecciones de la vía respiratoria baja, hablamos de lo que es la tráquea, bronquio y lo que es alveolo. Dentro de lo que es la patología, cuando hablamos de lo que es la fosa nasal, encontramos rinitis, reacción alérgica, sinusitis, adenoide. Dentro de lo que es la faringe tenemos faringitis, faringoamigdalitis, amigdalitis, laringofaringitis, que son inflamaciones de lo que son las partes del aparato respiratorio, el proceso gripal. Cuando hablamos de la parte baja, que hablamos de la tráquea, es traqueotitis, que es una inflamación de lo que es la tráquea. También podemos ver otras patologías, que son aquellos reflujos que se pueden producir o estrechez de lo que es la tráquea. Tenémoslo cuando hablamos de los bronquiolos, ya no vamos a esas patologías asociadas como neumonía, bronquitis, bronconeumonía, broncoespasmo, edema pulmonar, tenemos derrame pulmonar, entre otras. Aquí la podemos visualizar. Parte de las enfermedades que visualizamos en lo que es el aparato respiratorio cuando la clasificamos por alta y por aparato respiratorio bajo. Hasta ahora, cuando hablamos de lo que es aparato respiratorio, dudas e inquietudes. Me voy a devolver para acá. En esta parte de acá, ¿qué órgano puedo encontrar aquí? Este, de lo que pudimos visualizar. Vamos. ¿Qué, profe? Este, este que va acá. ¿Cuál sería? Esa es la tráquea. La tráquea. Correcto. Ya después de ahí, vuelve y se divide en lo que es bronquio, bronquiolos y alveolos. Arriba ya sería lo que es la faringe, laringe y lo que son las fosas nasales. O sea que son muy poquitos los órganos que encontramos ahí. Si nos vamos de arriba hacia adentro, encontramos fosas nasales, donde aquí podemos visualizar lo que es la faringe,
tenemos la laringe, la tráquea, y la tráquea encontramos los bronquios, lo cual esos bronquios se van a dividir o subdividir en bronquiolos. Esos bronquiolos se van a dividir en alveolos, donde van a culminar lo que es el intercambio de gases, haciendo que el pulmón deseche o libere sangre oxigena, o sea, oxígeno, y el otro es que ese oxígeno se convierta en sangre oxigenada y entre al pulmón. Aquí tenemos las enfermedades. Recuerden que la enfermedad, para poderla identificar, tenemos que dividirla. En el sentido figurado es que la dividimos en infecciones o enfermedades respiratorias altas o enfermedades respiratorias bajas. Cuando hablamos de enfermedades respiratorias altas, es de la laringe hacia la fosa nasal. Y si hablamos de la parte baja, hablamos de la tráquea hacia los pulmones. Dentro de ello pude mencionar anteriormente varias enfermedades. Si hablamos de la fosa nasal, ¿qué enfermedades podemos encontrar? Aunque sea una, mencionan. De la fosa nasal, ¿qué patología o enfermedad podemos encontrar o ver? Vamos, Hasta la laringe, profe. digan. Hasta la laringe. No le escucho, no le escucho bien. Si es de fosas nasales hasta la Si es de fosas laringe. nasales, encontramos adenoide, sinusitis, alergias o rinitis alérgicas. Si hablamos de faringe, faringitis, faringoamigdalitis, faringolaringitis. ¿Me escuchan? Sí, maestra, la estamos escuchando. Bueno, yo la estoy escuchando. Perfecto. Entonces, cuando hablamos de la parte baja, ¿qué podemos encontrar? ¿Qué enfermedades podemos encontrar? Neumonía. Neumonía, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué otras? ¿Qué otras? Bronquitis, broncoespasmo, edema, tuberculosis pulmonar, insuficiencia respiratoria. Son muchas, muchas, pero la más común es Ah, influenza, el COVID. profesora. Diga, mm, diga Génesis. Aquí podemos sí, ver influencia, encontramos COVID, encontramos eh, el virus del sistema respiratorio, entre otros. Vamos a trabajar lo que es el sistema cardiovascular. ¿Duda hasta el momento con el sistema respiratorio?
Maestra, la tuberculosis se cura. Sí, tiene cura, pero puede uno recaer nuevamente si no lleva el tratamiento correctamente como se debe. Por eso es que un tratamiento es un tratamiento controlado porque no te lo dan los medicamentos como cualquier proceso viral, que tú te lo tomas en tu casa llevando un tratamiento por los 7, 14, 15 días. Es un tratamiento que es voluntario porque tú tienes que dirigirte al programa a tomarte el medicamento. Porque cuando normalmente tuvo un periodo o hace mucho tiempo se daba para que la persona llevaba el tratamiento, no se lo tomaba, entonces volvía a recaer, entonces infectaba a otras personas y lo que están haciendo es como para disminuir esa reproducción, lo que están llevando a un control que normalmente yo me dirijo al centro encargado de lo que es tuberculosis o TB, como se conoce, y ahí me tomo el medicamento y ya me retiro. Y así sucesivamente se va a ir tomando el medicamento cada vez que se requiera. Pero sí tiene cura. Tenemos lo que es el aparato o sistema cardiovascular o cardio, cardiovascular o cardiológico. Son ambos. Te digo cardio porque tiene que ver con el corazón y vascular porque tiene que ver con todo lo que es la sangre o fluido que pasa por el corazón. Nos dice que el aparato circulatorio, también conocido como cardiovascular, está compuesto por el corazón y vasos sanguíneos. O sea, que aquí en ese sistema vamos a encontrar dos órganos, corazón y vasos sanguíneos. Función del aparato circulatorio o cardiovascular es transportar oxígeno, nutrientes a los diferentes órganos y tejidos del cuerpo y eliminando lo que es el CO2 o el CO2, eliminándolo lo que es del cuerpo. Aquí vemos que visualizamos en la primera diapositiva que el sistema cardiovascular o circulatorio está compuesto por dos órganos, que es el corazón, que es el músculo que tiene como función bombear lo que es la sangre a todo el cuerpo a través de una red vascular sanguínea, o sea que es el otro órgano que se encuentra en ese sistema, que son los vasos sanguíneos, donde esos vasos sanguíneos encontramos tres órganos más, que es la arteria, la vena y los capilares. La arteria va a transportar lo que son aquellos vasos sanguíneos de paredes más gruesas que van a transportar el oxígeno hacia el corazón, o sea, la sangre buena, oxigenada, que va al corazón. Y las venas son lo que van a transportar la sangre desoxigenada, o sea, la sangre mala, hacia fuera del corazón, o sea, alejándola del corazón. Y los capilares son aquellos vasos diminutos, pequeños, dilatados, que van a intercambiar el oxígeno y los nutrientes a los diferentes órganos y eliminar lo que es los desechos del sistema circulatorio y de los órganos y tejidos. O sea, que el corazón va a bombear lo que es la sangre a todo lo que es las redes vasculares. Dentro de ello encontramos los vasos capilares, que son donde se van a llevar o van a regar lo que son la sangre que va a ser bombeada del corazón a través de las arterias, venas y capilares, que en las arterias va a llevar lo que es o a transportar el oxígeno o la sangre oxigenada hacia el corazón, las venas lo que va a transportar o a sacar del corazón lo que es la sangre desoxigenada y los capilares van a terminar de completar
en el intercambio de oxígeno y los nutrientes a los diferentes órganos, tanto al corazón como los órganos y tejidos de todo el cuerpo humano. Enfermedades o patologías de ese sistema. Tenemos aterosclerosis, que es la producción de placa por acúmulo en las paredes de las arterias, que eso se debe a una hipertensión alta, un colesterol alto, un consumo de tabaco, una diabetes, una dieta poca saludable, niveles bajos de actividades físicas y el sobrepeso o la obesidad. Van a provocar que se produzca una arteriosclerosis, que son aquellos acúmulos de placa a lo largo de lo que es la pared arterial. O sea, si la arteria es la que transporta los oxígenos, o sea, la sangre oxigenada, quiere decir que al yo no tener una buena alimentación, tener un sobrepeso, una actividad no activa, puedo padecer de diabetes gestacional, soy fumador crónico compulsivo, entonces va a generar que esos nutrientes que van, o sea, esa sangre oxigenada que tiene los nutrientes necesarios y el oxígeno necesario, se acumulen en lo que es esa pared de esas arterias que van a llevar esa sangre y lo que pueden producir una obstrucción, lo cual van a producir lo que es aterosclerosis y puede llegar a producir ciertas complicaciones como isquemia, derrame cerebral y algunas veces hasta preinfarto. Tenemos lo que es presión arterial, que también es otra patología que se encuentran en lo que es el sistema cardiovascular. La angina de pecho, tenemos la arritmia y venas varicosas o esofágicas. Tenemos lo que son la presión alta, que ya normalmente es un ritmo anormal de la presión sobre las paredes según el bombeo de sangre. Tenemos angina de pecho, que va a depender el tipo de angina. Esto se debe a que puede producir un dolor en el pecho, que esto se debe a causa de una enfermedad que puede dañar lo que son las paredes coronarias, donde va a bombear lo que es el corazón, no llega suficiente irrigación y lo que hace, porque produce una estrechez de lo que es el acúmulo de la placa que hablamos anteriormente. Tenemos lo que es la arritmia, que dentro de ello se debe a lo que es el ritmo normal de lo que son el latido del corazón, pero al ver una anormalía puede producir lo que es taquicardia, que es aceleración o aumento de lo que es el latido cardíaco, y una bradicardia cuando hay una disminución de lo que es el latido del corazón. Tenemos las venas varicosas, que eso se debe a una válvula en la cual va la sangre que no es oxigenada, pasa por el corazón y lo que hay un fallo. Y eso se debe a un acúmulo de lo que son las venas que no van a producir el bombeado adecuado, lo cual puede producir un abultamiento o hinchazón de lo que es la vena y se produce muy frecuente en lo que son las piernas o en los miembros inferiores. Tenemos lo que son coágulos sanguíneos, que esos coágulos sanguíneos se producen cuando la sangre se acumula o se aglomera en forma de una masa de gel, lo cual se debe a una de las causas como ataque cardíaco, accidente cerebrovascular, trombosis venosa profunda o una embolia pulmonar. Tenemos los ataques cardíacos,
Tenemos lo que son ataques cardíacos, que los ataques cardíacos ocurren cuando el flujo sanguíneo o una parte del corazón se bloquea o cuando la demanda de oxígeno al corazón excede lo que son el suministro de oxígeno, o sea, que hay más sangre que oxígeno. Eso se debe a un ataque cardíaco. Tenemos los derrames cerebral, que eso se debe o se produce cuando un vaso sanguíneo que suministra lo que es el oxígeno o los nutrientes al cerebro está bloqueado. O sea, hay una obstrucción y no deja que el fluido de lo que son los nutrientes y oxígeno lleguen a lo que es el cerebro. Tenemos otras afecciones como insuficiencia cardíaca y problema de lo que es la válvula mitral. La insuficiencia cardíaca se produce cuando el corazón no bombea sangre o sea, sangre suficiente, lo cual la mayoría de los órganos y tejidos no podrán recibir lo suficiente oxígeno. O sea que el bombeado es muy lento y no llega a los lugares, órganos o tejidos para que puedan llegar los nutrientes y el oxígeno necesario. Tenemos lo que es el problema de la válvula cardíaca. Eso lo que se da o se lleva por vía del control del flujo sanguíneo del corazón. Eso se debe a que las válvulas pueden estar bloqueadas y pueden producir estenosis aórtica, tanto como mitral o como aórtica. Eso es, son válvulas que se encuentran dentro del corazón, la cual van a bombear la sangre del ventrículo derecho al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda para que haga lo que es el proceso de llenado o fluido a los diferentes órganos o sistemas. Tenemos cuando hay una inflamación del corazón, podemos encontrar, va a depender el área donde se encuentra en el corazón, si es en la parte interna, la llamamos endocarditis, si es el saco, pericarditis, y si es por el músculo cardíaco, se llama miocarditis. Tenemos aneurisma, que eso va a depender también en qué parte se va a producir el aneurisma. Puede ser aórtico como puede ser coronario. Esto ocurre cuando la arteria se debilita y comienza a abortarse. Tenemos cardiopatía congénita, que eso se debe a una anomalía de lo que es el proceso congénito del corazón al momento de producir o generar lo que son aquellos vasos sanguíneos. Tenemos vasculitis, que es una inflamación de las paredes de los vasos sanguíneos que puede producir lo que es o complicarse con un aneurisma, que puede ser aórtico o puede ser coronario. Duda hasta el momento con el sistema cardiovascular. Recuerden que vimos dos órganos que está conformado, que es el corazón y los vasos sanguíneos. Dentro de lo que es los vasos sanguíneos encontramos arterias, venas y capilares. La función del aparato cardiovascular es bombear lo que es la sangre del corazón a la red de vaso sanguíneo, o sea, la arteria, venas y capilares, lo cual la arteria va a transportar la sangre oxigenada, las venas va a bombear la sangre desoxigenada que la va a sacar de lo que es el corazón y los capilares van a llevar el oxígeno y los nutrientes a los diferentes órganos. Dentro de ellos vimos las enfermedades relacionadas según cada uno de los órganos que pudimos visualizar en ellos. Aparato digestivo. El aparato digestivo nos dice que es un tracto gastrointestinal que se debe a una serie de órganos que son huecos unidos por vía de un tubo largo y retorcido
que va desde la boca hasta el ano. Estos órganos hueso están compuestos por lo que es la boca y el esófago. Dentro de ello, aquí podemos visualizar, por eso que se dice que es un tubo largo y retorcido, porque comienza desde la boca hasta el estómago y comienza a retorcerse. Aquí dice que las glándulas salivar se encuentran dentro del aparato respiratorio, pero no pertenece, perdón, al aparato digestivo, pero no pertenece al aparato digestivo. Se encuentra más en lo que es el aparato linfático, porque son ganglios, o sino en el linfático y en el endocrino, porque ahí es que pertenecen los ganglios y los órganos. Tenemos lo que es el esófago. El esófago está compuesto por el estómago. Dentro de ello después tenemos lo que es el intestino grueso, el intestino delgado, hasta con forma de recto y por último el ano. También encontramos aquí el apéndice en el aparato digestivo, pero no pertenece al digestivo, pertenece más al linfático, porque pertenece como una glándula que podemos encontrar en ese sistema. Dentro de los órganos grueso tenemos aquí lo que es el hígado, vesícula y páncreas. Aquí vemos que es un tracto gastrointestinal también llamado digestivo, que está conformado por el hígado, páncreas y vesícula. Y el intestino, que es el intestino delgado, que está compuesto por tres partes. La primera llamada, conocida como duodeno, la segunda como yeyuno y la tercera, la última como ilion. Tenemos lo que es el apéndice y el ciego, y el colon, que es lo que último conforma. Y el apéndice, que es una bolsita que se encuentra ahí unida a lo que es el ciego. Aquí vemos el tubo, comienza desde lo que es la boca, el esófago, tenemos lo que es el estómago, y del estómago encontramos lo que es el intestino grueso, perdón, el intestino delgado y el intestino grueso. También el páncreas, vesícula e hígado. Función del aparato digestivo es transportar los alimentos a través del tracto digestivo, lo cual tiene que ver con eliminar o triturar lo que son esos alimentos y convertirlos en pequeñas nutrientes y sustancias, lo cual van a ser ingeridas o absorbidas por el intestino a través de agua o productos de desecho, lo cual se van a convertir en lo que es heces fecales. Nos dice que el aparato digestivo se va a encargar de procesar lo que son los procesos digestivos, van a transformar esos alimentos o triturar los alimentos en pequeños y pueden ser absorbidos, utilizados por el mismo organismo y convertirlo en lo que son un transporte de alimentos, secreción de lo que es el jugo gástrico, la absorción de nutrientes y por último lo convierte en lo que es heces fecales cuando eliminan lo que son los desechos del tracto digestivo. Tenemos enfermedad del aparato digestivo, que dentro de ella la vamos a clasificar. Vamos a hablar de lo que es el esófago, que es el tubo alargado. Si hablamos de la boca, encontramos ciertas patologías en el área bucal, como gingivitis, tenemos herpes, podemos encontrar cáncer de cuerdas vocales y llegamos al esófago. El esófago encontramos la enfermedad por reflujo
gástrico, que es la que la mayoría de nosotros producimos cuando hay una acidez gástrica o producimos lo que es el reflujo gástrico, ese hervor, como se conoce, llega hasta la garganta y puede producir acidez y quemazón. Entonces se llama enfermedad de reflujo gastroesofágico. Tenemos el esófago en Barrett, que eso ocurre cuando hay un daño sobre la mucosa esofágica por exposición continua de aquellos reflujos de lo que es la enfermedad esofágica. Tenemos esofagitis, como lo dice el esófago, itis es inflamación, es que eso se debe a una enfermedad o una inflamación producida por el esófago. Tenemos lo que es el estómago. En el estómago podemos encontrar lo que son las úlceras pépticas, úlcera gástrica y úlcera duodenal y gastroparesis. Dentro de la úlcera péptica nos dice que es una lesión de la mucosa que reviste lo que es el tubo digestivo, lo cual puede tornarse un 8% de lo que es la aprobación. Dentro de ello encontramos dos tipos, según la úlcera péptica. Encontramos gástrica y duodenal. La gástrica se debe a una lesión localizada en el estómago y la duodenal se localiza en la primera parte del intestino delgado. Y gastropecia no es más que una patología que consiste en la disminución de lo que son los movimientos estomacales, que conlleva a un proceso de lo que es la trituración y posterior salida de lo que es el estómago o el entecimiento de lo que es el proceso gástrico. Tenemos intestino delgado. En el intestino delgado vamos a ver las enfermedades de celíaca, enfermedades de Crohn y itis agudas. Dentro de la celíaca nos dice que es un daño que se produce en la mucosa gástrica derivado del gluten. Dentro de ello por leche, cereal, arroz, harina, entre otros. Es un proceso inmunológico que se da en el intestino delgado y lo cual dificulta lo que es la absorción de esos nutrientes. Tenemos la enfermedad de Crohn, que es una inflamación crónica en una parte de lo que es el intestino, que tiene diferencia según la sintomatología, donde está la lesión. Nos dice que puede ser tanto en el intestino delgado como en el intestino grueso. Tenemos hielitis aguda, que es una inflamación del ilion en la parte última de lo que es el intestino delgado. Tenemos el intestino grueso, aquí vamos a ver lo que son el síndrome del intestino irritable o colon irritable. Esto se debe a que consiste a un trastorno funcional crónico del tracto digestivo que se caracteriza por la hinchazón, dolor, molestia, ardor y alteración en lo que son las eh, deposiciones, o sea, alteración en lo que es la frecuencia de lo que es las heces fecales. Y puede algunas veces esa diarrea llevar a lo que es un estreñimiento o viceversa. Puede ser diarrea o estreñimiento. Tenemos lo que es cáncer colorectal, que se localiza por vía de un diagnóstico. Puede ser que se haga temprano para tener una cura. Tenemos colitis isquémica, que es una enfermedad que se origina por una disminución de lo que es la circulación de la sangre, del intestino. Eso siempre afecta a personas mayores de 60 años y eso se debe a un riesgo cardiovascular. Tenemos colitis microscópica, que es un conjunto de enfermedades que pueden ser comunes y se caracteriza por la presencia de diarrea crónica. Tenemos colitis ulcerosa, que es una enfermedad inflamatoria crónica del intestino asociada a una respuesta inmunológica no mesurada y puede producir hasta lesiones en el intestino grueso. Tenemos enfermedad de divertículo o colon diverticulosis, que son pequeñas bolsas o sacos
crecen hacia afuera de lo que es el intestino o fuera del colon. Tenemos los pólipos de colon, que es una pronunciación que aparece en aquella mucosa que va hacia el interior de lo que es el colon y se debe a una posición celular que puede producir precozmente a lo que son procesos cancerosos. Tenemos aparato locomotor. Dudas en el aparato digestivo. Pudimos ver que es el que se carga de nutrir, o sea, de los alimentos, convertirlo en nutrientes, absorción de lo que son líquidos, potasio, yodo, y lo que no se va a ser eliminado por ese fecales. Dentro de ello está compuesto por lo que es la boca, esófago, estómago, intestino grueso, intestino delgado, colon recto, también se puede ver el apéndice. Dentro de ello encontramos lo que es la vesícula biliar, hígado y páncreas. Vimos las patologías según cada uno de los órganos que pudimos visualizar en el aparato digestivo. Vamos a trabajar lo que es el aparato locomotor. ¿Dudas, inquietudes con el aparato digestivo? Aquí no dice que lo llamamos no sistema, sino aparato locomotor, porque hay tres aparatos en un mismo sistema. Tenemos el sistema óseo, el aparato locomotor que tiene que ver con lo que es la articulación y el músculo. Aquí podemos ver parte de lo que vamos a trabajar en lo que es el aparato locomotor. Cuando hablamos de la parte de hueso, hablamos del aparato esquelético, que está conformado por el cráneo, costilla, húmero, cúbito, esternón, columna, radio, coxis, fémur, peroné y tarso. Dentro de lo que son los músculos, encontramos músculo frontal, el trapecio, deltoide, pectoral, bíceps, abdominal, oblicuo. Tenemos lo que es aductores, el cuádriceps y tenemos el tibial anterior y los gemelares. Cuando hablamos de articulaciones, podemos ver, va a depender de los tipos de articulaciones, cuando encontramos ciertas vértebras de la 1 a la C, cuando encontramos lo que es parte de lo que es la cadera, rodilla, patela y lo que son aquellas músculos o mentón que podemos encontrar. Tenemos lo que es el aparato locomotor o sistema músculo-esquelético, que son conjuntos de estructuras corporales que permiten al cuerpo realizar los diferentes movimientos. Este aparato está conformado, como lo dije anterior, por el sistema óseo articular, que está compuesto por ligamentos, articulaciones y huesos. Los músculos nos dice que están compuestos por tendones y músculos, que está constituido por lo que son los huesos, los músculos, tendones y ligamentos. Nos dice que los huesos forman lo que es la parte del esqueleto, los músculos tienen que ver con la intersección de los huesos mediante los tendones, lo cual van a permitir los movimientos de las articulaciones y mantener lo que son las posturas del cuerpo humano. Función del aparato locomotor tiene que ver con el movimiento, la forma principal de lo que son las diferentes cavidades, sirve como sostén y resistencia. Aquí son parte de los músculos que ya nosotros vimos anteriormente. Aquí dentro de los músculos encontramos los ligamentos, que dentro de ellos se van a unir a lo que son los huesos para producir los movimientos. Dentro de ellos podemos encontrar los cartílagos, que pueden ser blancos o elásticos. Tenemos los tendones y los músculos
lo cual los tendones pueden ser tejido conectivo o fibroso, lo cual los músculos van a permitir lo que son los movimientos del cuerpo, teniendo en cuenta lo que es la contractibilidad y excitabilidad de lo que son aquellos músculos. Aquí nos dice que el esquelético es el principal, cual va a determinar lo que es el cuerpo humano, es un tejido adiposo o por masa muscular, lo cual va conformado por el esqueleto que lo cual va a dar la firmeza, dureza a lo que son los huesos o el cuerpo humano. Está compuesto por tejido óseo, células y componentes de calcificación. Aquí tenemos las articulaciones, nos dice que está compuesto por partes blandas, dentro de ello lo cual se unen por los huesos, lo cual va a permitir lo que son el desplazamiento y rotación de algunos de los huesos y producir lo que son los movimientos. Dentro de las articulaciones pueden ser simfosis, donde puede producir un solo movimiento y puede tener mayor movilidad o amplitud en cuanto a los movimientos. Dentro de lo que es el aparato locomotor va a depender mucho del aparato o sistema digestivo, lo cual vamos a ver el sistema nervioso periférico que tiene que ver mucho con lo que es el aparato osteomioarticular, lo cual va a permitir aquellos movimientos que pueden ser voluntarios o involuntarios para que el cuerpo pueda producir los movimientos necesarios y tener lo que es un control o firmeza de lo que es la estructura del cuerpo humano. Patologías asociadas al aparato locomotor o osteomioarticular. Tenemos artrosis, artritis, tenemos osteoporosis, mal de Parkinson, tendinitis, bursitis, fibromialgia, tenemos las hernias discales, lumbalgia, tenemos el lupus eritematoso, tenemos raquitismo infantil. Dentro de las lesiones óseas tenemos que puede afectar según, teniendo en cuenta lo que son las diferentes fracturas, que pueden ser internas o externas. Tenemos dentro de las lesiones de los huesos, tenemos contusión muscular, contractura muscular, tenemos los calambres, desgarres musculares o estirón muscular. Tenemos lo que es tendinitis. Dentro de las articulaciones tenemos los esguince, dudas e inquietudes. Vamos, chicos. Aparato endocrino, lo vamos a dejar para para el próximo encuentro. Dudas, inquietudes. Trabajamos el aparato respiratorio, trabajamos el aparato cardiovascular o circulatorio, trabajamos el aparato digestivo y el aparato locomotor o osteomioarticular. ¿Dudas con estos cuatro sistemas o aparatos que pudimos visualizar? Vamos, chicos, dudas e inquietudes. Todo claro, maestra. Bueno, que descanse. Feliz inicio de Semana Santa. Nos vemos en el próximo encuentro. Que disfruten su Semana Santa y nos vemos en el próximo encuentro. Que descansen.